A comienzos de octubre de 1941, el alto mando alemán desencadenó la Operación Tifón, concebida como el golpe definitivo destinado a tomar Moscú antes del invierno y a destruir el grueso de las fuerzas soviéticas desplegadas en el eje central del frente oriental. El Grupo de Ejércitos Centro, bajo el mando del mariscal de campo Fedor von Bock, concentró para esta ofensiva la mayor masa de blindados y de infantería reunida hasta entonces en toda la campaña del Este, articulada en torno a tres grandes formaciones acorazadas: el segundo grupo Panzer, mandado por Heinz Guderian; el tercer grupo Panzer, dirigido por Hermann Hoth, sustituido a los pocos días por Georg Hans Reinhardt; y el cuarto grupo Panzer, al mando de Erich Hoepner, apoyados por los ejércitos de infantería cuarto, noveno y segundo. En el curso de la operación, estas agrupaciones acorazadas fueron redenominadas como ejércitos Panzer. La formación de Guderian pasó a llamarse Segundo Ejército Panzer a partir del 5 de octubre, mientras que el tercer y el cuarto grupos conservaron la denominación de Grupo Panzer hasta comienzos del invierno. El plan operativo retomaba el esquema clásico de envolvimiento profundo que había caracterizado las primeras fases de la guerra, buscando perforar las líneas defensivas soviéticas en dos sectores y cerrar grandes bolsas de aniquilamiento mediante el avance convergente de las columnas acorazadas. El objetivo inmediato era romper el dispositivo de los frentes soviéticos occidental, de Reserva y de Briansk, que protegían las aproximaciones a la capital, y aniquilar sus divisiones antes de que pudieran retirarse hacia posiciones defensivas más sólidas. La ofensiva se inició el 2 de octubre con un ataque masivo a lo largo de un frente muy amplio. Las divisiones acorazadas alemanas, todavía en condiciones operativas favorables y aprovechando el terreno seco del otoño temprano, penetraron con rapidez en la profundidad del despliegue soviético. En el sector septentrional, las puntas blindadas del tercer y cuarto grupos Panzer convergieron en dirección a Viasma, mientras que en el sur, la formación acorazada de Guderian, que había iniciado su movimiento 2 días antes, avanzaba hacia Oriol y Briansk. En apenas una semana, las maniobras de tenaza alcanzaron resultados de gran magnitud. Hacia el 7 de octubre, las pinzas septentrionales se cerraron en torno a Viasma, atrapando a una enorme concentración de tropas soviéticas pertenecientes a varios ejércitos. De manera casi simultánea, una segunda bolsa quedó constituida en la región de Briansk, donde fueron envueltas fuerzas adicionales del frente meridional. El cierre de ambos cercos representó uno de los episodios de mayor magnitud cuantitativa de toda la guerra. Las fuerzas soviéticas atrapadas en Viazma y Briansk sumaban centenares de miles de hombres, y el número de prisioneros capturados por los alemanes en las semanas siguientes superó los 600.000, junto con la pérdida de millares de piezas de artillería y carros de combate. La destrucción de estas agrupaciones abrió temporalmente un vacío considerable en el dispositivo defensivo soviético. Durante varios días, la línea que cubría las aproximaciones occidentales a Moscú quedó reducida a fuerzas fragmentarias, restos de unidades dispersas y formaciones de reserva apenas organizadas. Sin embargo, la reducción de las bolsas exigió comprometer una proporción muy elevada de las divisiones de infantería alemanas durante un periodo prolongado. Mientras estas tropas permanecían ocupadas en aniquilar a los cercados, las puntas acorazadas que debían explotar el éxito hacia Moscú perdieron impulso y cohesión. Esta diferencia de ritmo entre la liquidación de los cercos y la continuación del avance marcó uno de los factores que ralentizaron de manera decisiva el desarrollo posterior de la operación. A mediados de octubre,
Cuando las columnas alemanas reanudaron su progresión hacia el este, el factor climático irrumpió como elemento determinante. Las lluvias otoñales, características de esa región y de esa estación, transformaron los caminos de tierra en extensiones de barro profundo, fenómeno conocido como Rasputitsa. La red viaria de la zona, escasamente pavimentada, se volvió prácticamente intransitable. Los vehículos de ruedas se hundían hasta los ejes. Los carros de combate consumían cantidades crecientes de combustible para desplazarse distancias mínimas, y las columnas de suministro quedaron inmovilizadas durante días enteros. El lodo afectó por igual a la artillería remolcada, a los camiones de abastecimiento y a las unidades de infantería que avanzaban a paso muy lento y con un desgaste físico considerable. La logística alemana, ya tensionada por la enorme distancia que separaba a las tropas de combate de sus bases de aprovisionamiento, sufrió un colapso parcial. El abastecimiento de munición, combustible y víveres se redujo a un goteo insuficiente y la reparación de los vehículos averiados se volvió extremadamente difícil ante la falta de repuestos y la imposibilidad de mover los talleres móviles. El problema logístico tenía además raíces estructurales que la Rasputitsa no hizo sino agravar. El sistema ferroviario soviético empleaba un ancho de vía distinto del europeo occidental, lo que obligaba a los alemanes a reconvertir laboriosamente cada tramo capturado o a transbordar las cargas, con la consiguiente pérdida de capacidad de transporte. Las distancias acumuladas desde el inicio de la campaña en junio habían estirado las líneas de comunicación hasta extremos difíciles de sostener. El parque de vehículos motorizados, que nunca había sido tan numeroso como las cifras nominales sugerían, se había reducido drásticamente por las averías mecánicas, el desgaste de los meses precedentes y la falta de mantenimiento. Buena parte del transporte de las divisiones de infantería seguía dependiendo de la tracción animal, y los caballos, sometidos a un esfuerzo continuo y a una alimentación deficiente, perecían en gran número. Todo ello configuró un cuadro de agotamiento progresivo que precedió a la llegada del frío extremo. Durante las semanas de la Rasputitsa, el mando soviético aprovechó la ralentización alemana para reconstruir su dispositivo defensivo. Las fuerzas dispersas tras los desastres de Vyazma y Briansk fueron reorganizadas, y el frente occidental, cuyo mando recayó en el general Georgi Zhukov, recibió la misión de cubrir las aproximaciones inmediatas a la capital. Se establecieron sucesivas líneas de defensa, entre ellas la posición de Mochaisk, y se movilizaron reservas procedentes del interior del país. Centenares de miles de civiles fueron empleados en la construcción de fortificaciones de campaña, fosos antitanque, obstáculos y posiciones de tiro en torno a la ciudad. Aunque las fuerzas soviéticas seguían siendo cuantitativa y cualitativamente inferiores en muchos puntos, ganaron un tiempo precioso que les permitió estabilizar parcialmente el frente y preparar la afluencia de refuerzos. Con la llegada de noviembre, las temperaturas descendieron y el barro se endureció bajo la acción de las primeras heladas. El terreno congelado devolvió temporalmente a los blindados alemanes su capacidad de movimiento, lo que permitió reanudar la ofensiva hacia mediados de noviembre. Esta segunda fase del avance se desarrolló en condiciones radicalmente distintas. El tercer grupo Panzer, ahora a las órdenes de Reinhardt, empujó por el norte en dirección a Klin, Solnechnogorsk y el canal Moscú-Volga, cuyo curso alcanzó en el sector de Yagroma, mientras que el cuarto grupo Panzer de Hoepner presionó hacia Istra y las aproximaciones noroccidentales inmediatas de la capital.
En el sur, el segundo ejército Panzer de Guderian intentó envolver Tula, un nudo defensivo e industrial que resistió de manera tenaz, protegido por su guarnición y por unidades obreras armadas, y que bloqueó el flanco meridional de la ofensiva al impedir que las columnas acorazadas alcanzaran las carreteras situadas al este de la capital. En el sector central, las divisiones de infantería presionaron a lo largo de las carreteras principales que conducían a la ciudad, en torno a los ejes de Mocháysk y Naro-Fominsk, donde la defensa soviética, apoyada en posiciones fortificadas y en campos de minas, opuso una resistencia creciente. El avance, que en las primeras jornadas posteriores a la reanudación de la ofensiva había recuperado cierto ritmo gracias al endurecimiento del terreno, se fue fragmentando en una sucesión de empujes locales sobre objetivos aislados, sin que las puntas alemanas lograran articular una ruptura coordinada del dispositivo defensivo. Cada kilómetro ganado exigía un esfuerzo desproporcionado y un consumo de fuerzas que las divisiones, ya muy mermadas, no estaban en condiciones de sostener. A medida que avanzaba noviembre y se entraba en diciembre, el frío se intensificó hasta alcanzar valores extremos. Las temperaturas cayeron muy por debajo del punto de congelación, descendiendo en las jornadas más rigurosas, ya en diciembre, hasta cifras del orden de menos 40 grados. El ejército alemán no estaba preparado para combatir en tales condiciones. La previsión de una campaña breve, concebida para concluir antes del invierno, había llevado al mando a descuidar la provisión de equipo invernal. Las tropas carecían de ropa de abrigo adecuada, de calzado apropiado para el hielo y de los medios elementales para protegerse de la intemperie. El número de bajas por congelación creció de forma alarmante, igualando o superando en muchos sectores a las bajas producidas directamente por el combate. La pérdida de dedos, manos y pies por congelación incapacitó a un número creciente de soldados y la disminución de la capacidad física generalizada redujo la eficacia de las unidades. El frío extremo afectó también de manera grave al material. Los lubricantes empleados en los motores y en los mecanismos de las armas se espesaban o se congelaban, lo que impedía el arranque de los vehículos y provocaba el atascamiento de los cierres de fusiles y ametralladoras. La carencia de anticongelante obligaba a mantener los motores de los carros de combate y de los camiones en funcionamiento continuo durante la noche, para evitar que el agua de refrigeración se congelara, lo que consumía un combustible ya escaso. La artillería sufría fallos en sus mecanismos de retroceso y los sistemas de puntería y los instrumentos ópticos se deterioraban. El parque de blindados alemán, ya muy reducido por las averías acumuladas durante la Rasputitsa y por las pérdidas en combate, quedó en buena medida inmovilizado. Numerosos carros de combate fueron abandonados no por la acción enemiga, sino por imposibilidad de mantenerlos operativos. El desgaste de los blindados, sumado a la imposibilidad de reponer las pérdidas y de evacuar a los vehículos averiados, vació de contenido la capacidad ofensiva de las puntas acorazadas que habían constituido el instrumento principal de la maniobra alemana. Pese a este deterioro acumulado, las vanguardias alemanas alcanzaron a finales de noviembre y comienzos de diciembre sus puntos de máxima penetración. Algunas unidades de reconocimiento llegaron a las inmediaciones de los suburbios noroccidentales de Moscú, a una distancia muy reducida del centro de la ciudad, en el área de Yimki. Otros elementos avanzados se aproximaron al canal Moscú-Volga y a las localidades situadas al norte y al noroeste de la capital. Sin embargo, estas posiciones representaban el límite extremo de un esfuerzo agotado. Las divisiones que las ocupaban estaban exhaustas, mermadas en efectivos hasta una fracción de su dotación nominal,
privadas de reservas, sin posibilidad de relevo y con sus líneas de suministro al borde de la parálisis total. El impulso ofensivo del Grupo de Ejércitos Centro se había extinguido. La ofensiva culminó sin haber logrado romper la última línea defensiva soviética ni penetrar en la ciudad, y las tropas alemanas quedaron detenidas en posiciones extendidas, mal preparadas para la defensa y expuestas a un clima que diezmaba sus filas. Mientras la ofensiva alemana se consumía, el mando soviético había estado reuniendo de manera deliberada una masa de maniobra destinada a un contraataque de gran envergadura. Un factor de importancia capital en esta acumulación de fuerzas fue el traslado de divisiones procedentes del Extremo Oriente y de Siberia. La información recibida por la inteligencia soviética, que indicaba que el Imperio del Japón no tenía la intención de atacar a la Unión Soviética en un futuro inmediato y orientaba su expansión hacia el Océano Pacífico y el sudeste asiático, permitió al mando liberar fuerzas considerables que custodiaban la frontera oriental. Estas divisiones, equipadas y entrenadas para combatir en condiciones de frío intenso, fueron transportadas hacia el oeste a lo largo del ferrocarril transiberiano y concentradas en los alrededores de Moscú. A diferencia de buena parte de las tropas alemanas, estas unidades disponían de uniformes invernales completos, de equipo adaptado al hielo y de formaciones especializadas en el desplazamiento sobre esquíes. El material soviético se mostró igualmente mejor adaptado a las condiciones del invierno. Los carros de combate, en particular el modelo medio T-34 y los carros pesados de la serie K-Kumto, conservaban una movilidad notable sobre la nieve gracias a sus orugas anchas, mientras que una proporción importante de la maquinaria alemana quedaba inmovilizada. La artillería de cohetes y las piezas de campaña soviéticas continuaban operando en condiciones que paralizaban a buena parte del armamento alemán. El conjunto de estos factores invirtió, en el plano local y temporal, la correlación de fuerzas que había prevalecido en aquel sector durante los meses anteriores. El 5 y el 6 de diciembre de 1941, las fuerzas soviéticas desencadenaron una ofensiva general a lo largo del frente que rodeaba Moscú. El frente occidental, mandado por Zhukov junto con los frentes vecinos del norte y del sur, lanzó ataques convergentes contra las puntas alemanas más expuestas, precisamente aquellas que habían alcanzado las posiciones más avanzadas y que se encontraban en peores condiciones para resistir. Los ejércitos soviéticos golpearon los flancos del saliente que el avance alemán había formado al norte y al sur de la capital, buscando reducirlo y amenazar con el envolvimiento de las divisiones que lo ocupaban. La maniobra no perseguía una ruptura frontal del centro del dispositivo, sino la presión simultánea sobre las puntas extendidas, allí donde la línea alemana era más delgada y carecía de profundidad. Las formaciones soviéticas, entre las que figuraban divisiones de tiradores procedentes del este, brigadas acorazadas dotadas de carros adaptados al frío y batallones de esquiadores capaces de operar a campo traviesa sobre la nieve, se infiltraron entre los puntos de apoyo alemanes y atacaron sus retaguardias, sus vías de comunicación y sus posiciones de artillería. La sorpresa fue considerable, pues el mando alemán no esperaba que el adversario, tras las pérdidas catastróficas del otoño, conservara reservas suficientes para una acción ofensiva de tal magnitud. El golpe encontró a las divisiones alemanas en un estado de extrema debilidad. Privadas de movilidad, agotadas por semanas de combate y de exposición al frío, sin reservas ni profundidad defensiva, las tropas del Grupo de Ejércitos Centro se vieron obligadas a ceder terreno en numerosos sectores.
Las puntas más avanzadas del norte, en torno a Klin y Solnechnogorsk, fueron empujadas hacia atrás para evitar su aislamiento. En el sur, la presión soviética alivió el cerco que pesaba sobre Tula y forzó el repliegue del segundo ejército Panzer. El frente alemán comenzó a retroceder de manera generalizada, abandonando en su retirada material pesado que no podía ser evacuado por falta de tracción y de combustible. Carros de combate averiados, piezas de artillería, vehículos y equipo quedaron atrás en grandes cantidades. La crisis militar provocó de inmediato una crisis en la cadena de mando alemana. Ante el retroceso, el mando supremo prohibió categóricamente toda retirada general y ordenó a las tropas mantener sus posiciones a cualquier precio, en lo que se conoció como la orden de detención dictada en diciembre. La justificación de esta directiva sostenía que una retirada en condiciones invernales, sin posiciones preparadas en la retaguardia, podía degenerar en una desbandada incontrolable y en el abandono de todo el material pesado. La aplicación rígida de esta orden generó fricciones graves con numerosos comandantes de campo que consideraban indispensable acortar el frente y retirarse a líneas más defendibles para conservar las fuerzas. Las discrepancias derivaron en una sucesión de destituciones y relevos en los puestos superiores que se prolongó desde diciembre hasta el comienzo del año siguiente. El comandante en jefe del Ejército de Tierra abandonó su cargo a mediados de diciembre y la jefatura suprema del ejército fue asumida directamente por el propio dirigente del Estado alemán. El mariscal von Bock fue relevado del mando del Grupo de Ejército Centro. Guderian fue separado de su puesto al frente del segundo ejército Panzer a finales de diciembre tras ordenar retiradas contrarias a las instrucciones recibidas, y Höppner fue destituido y expulsado del servicio activo en enero de 1942, en circunstancias similares. Un número considerable de generales de cuerpo de ejército y de división fueron igualmente reemplazados durante aquellas semanas. El contraataque soviético se prolongó a lo largo de diciembre y se extendió en las semanas siguientes en una serie de operaciones que empujaron al frente alemán a una distancia variable de la capital, recuperando localidades como Klin, Kalinin y numerosas poblaciones de los sectores septentrional y meridional. La ofensiva, sin embargo, no consiguió destruir al Grupo de Ejército Centro ni provocar su colapso definitivo. A medida que las fuerzas soviéticas se alejaban de sus bases y avanzaban sobre un terreno devastado y cubierto de nieve, su propio impulso fue perdiendo fuerza. Sus líneas de suministro se alargaron y sus reservas se agotaron. La resistencia alemana, organizada en torno a puntos de apoyo y localidades fortificadas que actuaban como obstáculos en la profundidad del dispositivo, frenó progresivamente el avance soviético. Hacia finales del invierno, el frente se estabilizó a lo largo de una línea que dejó en manos alemanas salientes y posiciones avanzadas, entre ellos el saliente Derzhev, que se convertiría en escenario de combates prolongados durante los meses posteriores. El resultado de la fase final de la Operación Tifón fue la primera derrota estratégica de envergadura sufrida por el ejército alemán desde el comienzo de la guerra. El objetivo de tomar Moscú y de aniquilar las fuerzas soviéticas en el sector central no se alcanzó. La ofensiva, que había partido de éxitos tácticos espectaculares en los cercos de Vyazma y Briansk, se desgastó hasta la inmovilidad por la combinación de la sobreextensión logística, el colapso del transporte durante la Rasputitsa, los efectos paralizantes del frío extremo sobre los hombres y el material, el agotamiento acumulado de las divisiones y la aparición de reservas soviéticas frescas y adecuadamente equipadas. Las pérdidas alemanas en hombres,
blindados, artillería y vehículos fueron muy elevadas y, a diferencia de las soviéticas, no podían reponerse con la misma rapidez. La detención del grupo de ejército centro frente a Moscú y el subsiguiente retroceso pusieron fin de manera definitiva a la posibilidad de una victoria rápida en el frente oriental e inauguraron una guerra de desgaste prolongada cuyas dimensiones excedían ampliamente la capacidad de los recursos que el mando alemán había previsto comprometer. Las consecuencias de esta inflexión se proyectaron sobre el conjunto de la campaña, al confirmar que el conflicto en el este no se resolvería en una única estación de combates, sino que se transformaría en un enfrentamiento de duración indefinida y de un coste material y humano sin precedentes.